Bueno, hoy tenemos varios temas que tratar, pero vamos a empezar, como es nuestra costumbre, con las preguntas y respuestas. Quien tenga su primera pregunta, pues que levante su mano. Aquí tenemos allá Flor. Tenemos a Flor allá. Dime, Flor. Hola, buenas noches. Voy a leer las de YouTube. Las de YouTube las vas a leer tú. ¿Sí? Ok, dale. Ok. Bueno, Gaby tiene dos preguntas. Ok. Ok, la primera es, con respecto a Mateo 6:7, no me queda claro el hecho de hacer largas rogativas, ya que a la hora de hacer un devocional se vuelve un poco extenso. Entonces, ¿cómo sabría si mis oraciones están siendo correctas? Bueno, porque es que estás leyendo solo una parte del versículo. Cuando él aclara en el versículo 7 hacer largas rogativas, pues es justo que consideremos todo el contexto. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Entonces, realmente estas largas rogativas están dentro del contexto de una persona que está usando de una aparente oración pública para esconder un motivo incorrecto, una intención oculta del corazón, una falsa espiritualidad, un deseo de distinguirse por su entrega o por su cercanía con Dios. Hay un pasaje que está, si no me equivoco, en el capítulo 18 de Mateo, que habla de dos hombres, que uno estaba en el templo orando consigo mismo y se refería a Dios: yo soy, yo hago, yo doy, yo no soy como tal. Y dice la Biblia que oraba consigo mismo, puesto que a Dios no nos podemos acercar de esta manera. Y había otro que ni siquiera se dignaba o tenía en sí mismo ningún atributo para acercarse, y lo único que pudo hacer es pedirle a Dios que fuera propicio a él, pecador, ser propicio a mí, pecador. Entonces, ese es el contexto es de esa larga rogativa como excusa. Si entonces en tu tiempo devocional estás haciendo una larga rogativa como excusa, entonces sí aplica, quita esa larga rogativa como excusa, pero no creo. Lo que estás es orando. La Biblia también dice orad sin cesar. Entonces, dentro de la justa medida, yo puedo orar sin cesar en una rogativa extensa. Ok, y la otra es, cuando muere una persona que en vida terrenal nació siendo especial, es decir, padeciendo un síndrome, ¿a dónde va después de la muerte física? La diferencia entre el cielo y la tierra y el infierno está en aceptar a Jesucristo como su Salvador o no. Claramente esto es una propuesta que el hombre debe dar paso a través de su voluntad. Cuando la voluntad es afectada, en un caso como el que tú dices, algún tipo de situación especial que le impide a la persona tener la capacidad para discernir la propuesta, para recibir la propuesta y aceptarla, entonces es como un bebé que nace y muere y va al cielo. O una persona que nació bien pero tuvo un accidente y no pudo discernir la propuesta. Entonces Dios es justo para considerar la situación, pero la propuesta entra por el entendimiento. Dios nos deja saber su propuesta y nos deja decidir sobre su propuesta. Si nosotros no tenemos la capacidad de decidir, entonces no vamos a ser pues condenados en función de nuestra capacidad de decidir. Ok, ahora Andrea pregunta. Mi pregunta es con respecto a mi lectura en Números 32. Si el plan de Dios para Israel era primero conquistar a Canaán, que era su herencia más rica, ¿cuál era el propósito de que la tribu de Rubén y Gad se le permitiese poseer con todas las bendiciones que él les había dado a Galaad, que era el oriente del Jordán? ¿Y cómo lo vemos en nuestra vida práctica, ya que Canaán es tipo de nuestro corazón? Sí, la tierra del otro lado del Jordán que se le dio a los hijos de Manasés,
es parte de Canaán. Veámoslo así de sencillo, es parte de Canaán. La tierra de Canaán, su territorio es, la tierra prometida en realidad, su territorio está delimitado, lo puedes estudiar en Josué 1. En Josué 1, en el 3 dice, desde el desierto y el Líbano, toda la tierra de los esteos, hasta el gran mar rojo donde se pone el sol, ahí será vuestro territorio. Entonces es un territorio que va desde el Mediterráneo hasta el mar muerto al sur, después del mar muerto bordeando el mar rojo, y ahí sube hasta donde hoy conocemos Kuwait, sube por el gran río Éufrates hasta lo que hoy conocemos como el norte de Siria, todo ese era el territorio. Entonces, que no te ocupe que se establecieran estas dos tribus ahí, puesto que el territorio de Dios está diseñado para ocupar todo eso. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta en casa? Aquí hay 2, 3, 4. Hola, tengo Hola, una pregunta en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa última parte no entiendo muy bien. O sea, piensa de ti con cordura. Es decir, antes de que la fe se te fuera dada, ¿qué podías hacer tú para bien tuyo? Absolutamente nada. Todos los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. No se hace, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, exacto. O sea, todo lo que había en ti eran obras muertas. Cuando Dios pone la fe, junto con la fe pone lo que en este pasaje está dando a entender como la medida. Pone un propósito en tu vida a través de los dones que Él da. Entonces, debes siempre pensar acerca de ti con cordura. ¿Para qué? Para que no pierdas la cabeza y te enaltezcas. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El concepto propio de mí es la cruz. Eso es lo que yo merezco. La muerte, la crucifixión. Sin embargo, Dios me perdona y me da un propósito. Conforme a ese propósito yo debo pensar en mí, de mí. Por un lado, no para enaltecerme, sabiendo que si estoy aquí parado es porque Dios me dio un don para hacerlo o una mezcla de dones para hacerlo. Pero otro lado, también tampoco, como decía un compañero mío de trabajo, también para estimarme como una persona que Dios va a usar con ese propósito. Y no menospreciar. Hay muchas cosas que yo no hago por mí, pero sí las hago por el pastor de la iglesia. A veces dudo, no sabes. Por decir un detalle, quiero comprarme una camisa, pero no me la voy a comprar. ¿Por qué no? Pero no puedo. Pero se la compro al pastor de la iglesia. Entonces, en ese sentido, yo digo, no es que todo lo excuso con eso, ¿verdad? Tampoco. Es porque, de hecho, esta me la compré con esa excusa. Sí, digo, les abre mi corazón porque es importante entender que todos estamos en lo mismo. En el caso tuyo, Miki, Dios te dio dones. Por un lado, no te enaltezcas, mantente en ellos con humildad, pero por otro lado, úsalos dignamente, créelos. Cuando estés ejerciéndolo, debes hacer lo mejor posible para que Dios brille a través de ellos. Muchas personas pues dirán, no, qué pena, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a creer de mí? ¿Qué van a esto, lo otro? Y eso es el otro extremo. Entonces, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura es siempre viendo que Dios está detrás de lo que se te dio. Ni para que te enaltezcas, ni tampoco para que caigas en una falsa humildad, sino para que con toda dignidad, como se paró Elías delante del pueblo, le pueda hablar a la gente, aunque esté solo, y le diga, ¿por qué, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y los rete y se ría de los profetas de Baal, pensando de sí con cordura, sabiendo que era débil. Dice Santiago 5, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre débil,
Es decir, tenía temores, miedos, hambre, sueño, mil cosas. Pero sin embargo, cuando él estaba ejerciendo lo que Dios le había dado, lo hacía con toda la dignidad posible. Ujú. ¿Hay alguna otra? Tenemos tiempo para dos. El micrófono, por favor. Eso. Hola, Guille. Hola, Mi Gio. pregunta es en Juan 3:8, que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir el versículo? Sí, la palabra viento y la palabra espíritu en el griego es la misma palabra. Entonces Jesús como maestro le está explicando a Nicodemo: Nicodemo, tú estás tratando de entender el nuevo nacimiento. Porque él le pregunta, previo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo era práctico y quería que le diera los pasos para él volver a nacer. ¿Puede acaso un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Se le estaba pensando desde la perspectiva de lo material. Es la perspectiva científica. Si no lo puedo replicar en un laboratorio, entonces no lo puedo creer. Y es una perspectiva muy limitada porque ustedes fueron a mi casa la semana pasada, ¿verdad? Bueno, tú estás estudiando Derecho además. ¿Cómo podemos demostrar que ustedes estuvieron en mi casa? Yo no me puedo meter en un laboratorio, sino desde otra perspectiva, la perspectiva legal, a partir de testimonios. Y cuando esos testimonios empiezan a concordar, empiezo a confirmar que una evidencia es válida. Entonces, Nicodemo no va a poder entender a través de lo natural. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú no entiendes el viento. Sin embargo, él va de aquí para allá, lo usas, lo disfrutas. Qué rico claro, estoy ya agregándole, ¿verdad? Qué rico una tarde fresca, con brisa. Así es el Espíritu. Tú no lo puedes entender, no sabes dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, el Espíritu te hace nacer de nuevo. El Espíritu, como el viento, puede pegar contra la puerta de la casa y no entrar. Pero cuando le abre la puerta, él entra y desplaza todos los otros vientos que había dentro, o los otros espíritus que había dentro. Entonces, lo que le está dando es una figura para que él entienda que no puede entender. Eso no se trata de entender, Nicodemo, se trata de aceptar la propuesta. Acéptalo y lo vas a disfrutar. Como el amor, tú no puedes entender el amor. Hay tantas cosas que no puedes entender. A ver, ¿alguien entiende la conciencia? ¿Alguien entiende la luz? Es decir, me podrás decir si el movimiento de dos electrones cuando se golpean. Ok, técnicamente eso es lo que se supone, pero tú sabes que no hay quien pueda definir la luz, de dónde se origina y hacia dónde termina. Hay mil cosas, millones de cosas que no podemos entender y sin embargo disfrutamos. Bueno, lo mismo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tienes que experimentarlo. Y cuando lo experimentas, tú sabes que algo ocurrió dentro tuyo, que hay una nueva creación dentro tuyo. Y ella empieza a transformarlo todo. ¿Okay?